Un crujido seco partió el aire. Un árbol centenario cayó sobre el río. Mateo corrió hacia el borde, su corazón latiendo con fuerza. El agua está cambiando, murmuró, viendo cómo la corriente se teñía de marrón. El viento traía un olor a tierra quemada y hojas rotas. Los aldeanos miraban desde lejos, paralizados por el miedo. Don Álvaro observaba desde su finca, sin emoción, tonto. Mateo apretó los puños, sabiendo que debía actuar antes de que la tragedia se extendiera. Lucía apareció entre los árboles, sus ojos verdes brillando de culpa y miedo. Nico, escondido detrás de un tronco, lo miraba todo en silencio. Mateo sintió que la tierra misma le hablaba, reclamando justicia. ¿Podría detener lo que ya había comenzado? El río continuaba su avance, ahora teñido de lodo y hojas muertas. Mateo sintió un vacío profundo. La tierra parecía llorar. Lucía se acercó lentamente. Su voz temblaba. No podemos detenerlo. Don Álvaro observaba desde la distancia, una sombra de satisfacción cruzando su rostro. Los aldeanos murmuraban entre sí, paralizados por la impotencia. Nico se escondía, preguntándose si alguien escucharía su verdad. Mateo respiró hondo, consciente de que debía actuar antes de que todo se perdiera. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más hacia un conflicto que no entendía del todo. ¿Quién pagaría el precio final? El viento traía olores a hojas quemadas y humedad. Mateo tocó el agua con la mano, sintiendo su frío y densidad. Lucía miraba sus pies, incapaz de hablar. «¿Cómo?» Don Álvaro se acercó con paso lento, sonrisa apenas visible. Nico apenas respiraba, observando cada gesto. Los sonidos del bosque parecían amplificarse un ave, ramas quebrándose, murmullos de agua. Mateo decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Debía proteger lo que quedaba. Su corazón latía con urgencia, y cada mirada hacia el bosque incendiado le recordaba lo frágil de todo. ¿Serían suficientes sus esfuerzos para salvar la tierra? Mateo escuchó un crujido detrás de él. Lucía se giró, pálida, mientras un grupo de aldeanos avanzaba lentamente, con miedo y curiosidad. Don Álvaro permanecía inmóvil, observando la escena desde la colina. Nico se escondió aún más, su corazón golpeando en el pecho. El bosque parecía contener la respiración. Mateo sintió que cada segundo contaba, que la tierra misma lo urgía a actuar. Intentó unir fuerzas con los aldeanos, pero su miedo los mantenía estáticos. El tiempo se acortaba, y el río no esperaba a nadie. ¿Podrían encontrar la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía? El sol comenzaba a subir, y el calor amplificaba el olor a tierra quemada. Mateo respiró hondo y miró al río, decidido a actuar. Lucía bajó la cabeza, sintiendo culpa. Don Álvaro cruzó los brazos, implacable, mientras los aldeanos se dispersaban con dudas y temor. Nico apenas se atrevía a moverse, observando desde lejos cuánto es su continuity. Juntas eran más cuantas y lejos. El bosque susurraba entre las ramas rotas y el río continuaba su avance destructivo. Mateo sabía que cada decisión tendría un precio. Sus ojos buscaron a los demás, buscando señales de esperanza, pero solo encontró incertidumbre. ¿Podría cambiar algo antes de que todo se perdiera? Un rugido de motor rompió el silencio. Mateo se giró, alarmado. Don Álvaro avanzaba con hombres armados, bloqueando la salida del bosque. Lucía tiró de su brazo. Sus ojos verdes llenos de miedo. «Tenemos que escondernos». Mateo sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, y un olor a tierra quemada le llenó los pulmones. Nico se agitaba detrás de un tronco, temblando. El río seguía su curso marrón, como una amenaza constante. Mateo apretó los dientes, consciente de que no había tiempo que perder. Cada sombra parecía moverse con intención. ¿Lograrían escapar antes de ser descubiertos? Se refugiaron bajo un viejo cobertizo. El sonido de los motores alejándose todavía resonaba.
Mateo apoyó la espalda contra la madera, respirando con dificultad. Lucía lo miraba, con lágrimas mezclándose con el barro en su rostro. No sé si volverán. La calma era frágil, rota por el murmullo del río cercano. Nico, finalmente se acercó, inseguro, sus manos temblando mientras señalaba una marca tallada en la pared. Mateo observó con atención. Era un símbolo que no recordaba haber visto antes. El viento movía las hojas afuera, susurrando advertencias. Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva hacia lo desconocido. ¿Qué significaba esa marca? Un silbido cortó el aire. Don Álvaro apareció en la linde del bosque, su presencia dominando todo. «Creen que pueden esconderse», dijo con voz fría, mientras sus hombres avanzaban con seguridad. Mateo sintió un escalofrío, comprendiendo que no podían luchar contra tanto poder. Lucía se abrazó a sí misma, sus ojos buscando una salida imposible. Nico se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. El bosque parecía encogerse ante la autoridad de don Álvaro. Mateo escuchó el crujido de ramas a su alrededor, como si el mismo suelo conspirara contra ellos. ¿Cómo podrían sobrevivir cuando la amenaza parecía omnipresente? Se encontraron con el viejo Joaquín, un hombre del pueblo que conocía los secretos del bosque. Su voz grave rompió el silencio. La tierra nos habla, pero pocos escuchan. Mateo lo observó, buscando guía, mientras Lucía bajaba la cabeza avergonzada. Joaquín señaló un sendero oculto. Aquí está la ruta que nadie espera, pero cuidado, cada decisión tiene un precio. El viento movía las ramas, como subrayando sus palabras. Nico lo miraba con ojos grandes, absorbiendo cada detalle. Mateo sintió que la responsabilidad pesaba más que nunca. ¿Serían capaces de seguir este camino sin perderse en la oscuridad? Mateo decidió avanzar, aunque el miedo lo apretaba por dentro. Lucía lo siguió, tratando de mantenerse firme. Nico corrió detrás, inseguro pero determinado. Cada paso los acercaba al río contaminado y a la finca de don Álvaro. El bosque crujía bajo sus pies, y el aire olía a humedad y tierra quemada. Mateo sentía que la traición estaba más cerca de lo que imaginaba. Cada mirada hacia atrás mostraba sombras que no eran solo árboles. Debían moverse rápido. Su supervivencia dependía de cada decisión. ¿Podrían escapar y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El refugio parecía seguro. El sol de la tarde iluminaba suavemente el bosque. Mateo respiró aliviado, pero una sensación extraña lo hizo mirar a su alrededor. Lucía sonreía, nerviosa, con gestos que no encajaban. Nico jugueteaba con una rama, mientras escuchaban pasos suaves acercarse. Joaquín apareció con una bolsa de suministros, diciendo: «Vengo a ayudarlos, pero debemos ser cautelosos». Mateo asintió, aunque sus instintos lo alertaban. Don Álvaro no estaba lejos, pero parecía que la amenaza se desdibujaba por un momento. Aún así, algo en los ojos de Lucía y Joaquín no le daba tranquilidad. ¿Podría fiarse de ellos realmente? Se sentaron junto al río, intentando encontrar calma. Mateo compartió historias de su infancia, y Lucía escuchaba con atención, acercándose lentamente. Nico apoyó la cabeza en su hombro, buscando seguridad. Un pequeño símbolo tallado en un árbol llamó su atención, recordando la marca anterior en el cobertizo. Joaquín observaba en silencio, sus ojos brillando con secretos que no revelaba. Mateo sintió una conexión momentánea con Lucía, creyendo en su lealtad. Pero un pequeño titubeo en su sonrisa lo hizo dudar. La brisa movía las hojas, susurrando advertencias apenas percibidas. ¿Podría confiar completamente en quienes lo rodeaban? De repente, apareció Esteban, un joven aldeano con ideas opuestas a Mateo. «La tierra necesita sacrificios», dijo con voz firme, mientras su mirada desafiaba cada principio de Mateo. Lucía se apartó, incómoda, mientras Nico lo miraba sin comprender del todo. Mateo sintió que cada palabra de Esteban cuestionaba su propia determinación. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», replicó Mateo, sintiendo que la tensión crecía. Esteban sonrió con ironía, como si supiera algo que Mateo ignoraba.
Cada gesto y palabra lo hacía cuestionar sus convicciones y sus aliados. ¿Podría mantenerse firme en su camino mientras la duda crecía? Lucía lo empujó hacia atrás con violencia, revelando su traición. Mateo cayó al suelo, el corazón latiendo desbocado. Lo siento. No había otra manera, susurró ella, mientras se alejaba con Joaquín dejando a Mateo paralizado. Nico gritó, corriendo tras ellos, pero la distancia era demasiada. La luz del sol caía sobre las hojas rotas, creando sombras que parecían burlarse. Mateo se levantó, sintiendo una mezcla de incredulidad y dolor, incapaz de comprender cómo la confianza podía romperse así. Cada paso que lucía, dábalo un día más en la traición. ¿Qué plan ocultaban que lo dejaba indefenso? Silencio absoluto. Mateo se levantó lentamente, mirando la distancia donde Lucía y Joaquín habían desaparecido entre los árboles. Nico se sentó a su lado, temblando, mientras el río murmuraba su avance imparable. Cada palabra, cada gesto de Lucía y Joaquín se repetía en su mente. Comprendió que la traición no era solo personal, sino parte de algo mayor. Su respiración se mezclaba con el murmullo del agua y el viento. Debía encontrar la verdad, aunque el camino estuviera lleno de engaños y sombras. Su mirada se endureció, la búsqueda no había hecho más que comenzar. ¿Cómo enfrentaría lo que estaba por venir? El bosque estaba en silencio. El río murmuraba su avance constante. Mateo caminó entre las raíces caídas, repasando cada traición reciente. Nico se aferraba a su brazo, buscando consuelo. La luz del sol filtraba sombras sobre su rostro, revelando la tensión y el cansancio. Cada paso lo acercaba a algo que había ignorado por demasiado tiempo. Recordó las marcas talladas, los símbolos, los gestos de Lucía y Joaquín. Todo parecía encajar en un rompecabezas que antes no podía ver. Su respiración era lenta, profunda, y el aire olía a humedad y tierra recién removida. Mateo sintió que una verdad oculta comenzaba a emerger. ¿Qué secretos mantenían el caos a su alrededor? Mientras avanzaban, Mateo recordó la primera tala ilegal que vio, y el humo que había invadido el pueblo. Lucía se apartó un momento, y Mateo olió la tierra quemada mezclada con la brisa del río. Joaquín había guiado la destrucción, pero también protegía secretos que nadie más conocía. Nico señalaba un árbol derrumbado con símbolos antiguos, resonando con la memoria de Mateo. La conexión entre pasado y presente se hizo clara, todo estaba planificado desde el principio, tonto. El bosque parecía susurrar su verdad. La traición no era casual. Mateo comprendió que la destrucción tenía raíces más profundas y dolorosas de lo que imaginaba. ¿Quién realmente movía los hilos? Finalmente, Mateo se enfrentó a Joaquín, cuya expresión era grave y silenciosa. Sabía que algún día descubrirías todo, dijo el hombre, mientras el viento movía ramas y hojas secas alrededor. Mateo respiró hondo, el corazón golpeando con fuerza, cada músculo tenso. ¿Por qué?, preguntó, la voz apenas audible. Joaquín no respondió de inmediato, su mirada transmitía peso y conocimiento. Cada silencio parecía gritar más que 1000 palabras. Mateo comprendió que no solo había traición, sino lecciones escondidas y secretos antiguos. La verdad golpeó como un relámpago, todo estaba conectado. ¿Podría aceptar la magnitud de lo que estaba ocurriendo? Don Álvaro apareció en la linde del bosque, con una calma inquietante. La tierra no se protege sola, dijo, voz firme y segura, y quienes creen luchar por ella a veces hacen más daño que yo. Mateo lo miró, confundido y furioso. Cada palabra desdibujaba las líneas entre lo correcto y lo erróneo. Lucía bajó la cabeza, culpable y silenciosa. Nico permanecía inmóvil, incapaz de procesar la intensidad de la escena. Mateo entendió que la verdadera amenaza no era solo don Álvaro, sino los secretos que todos guardaban. La tierra misma parecía observar, implacable y sabia. ¿Cómo enfrentar a alguien que parecía tener razón en su destrucción? Mateo se sentó junto al río, la mente nublada pero clara. Cada verdad recién descubierta pesaba como piedras en su pecho. Nico apoyó su cabeza en su hombro, silencioso. Mateo respiró profundo, aceptando la magnitud de lo que había aprendido.
Así que esta era la verdad desde el principio, murmuró, con voz baja pero firme. La traición, la destrucción y el engaño estaban entrelazados con su destino. Sentía dolor, pero también fuerza. La tierra seguía viva a su alrededor, recordándole lo que debía proteger. Se levantó lentamente, con resolución renovada, listo para actuar. El enfrentamiento final se acercaba. Estaba preparado para enfrentar todo lo que vendría. El aire estaba denso, el bosque silencioso salvo por el murmullo del río. Mateo respiraba con fuerza, sintiendo cada latido. Lucía permanecía oculta detrás de un tronco, observando con ojos temblorosos. Don Álvaro apareció en la distancia, pasos firmes que resonaban en la tierra húmeda. Nico se aferraba a la pierna de Mateo, el corazón golpeando como un tambor. Las ramas crujían con cada movimiento. El viento traía el olor a hojas quemadas. Mateo levantó la vista, apretó los puños y murmuró: «¿Es ahora o nunca?». La tensión lo envolvía, como si todo el bosque contuviera la respiración. ¿Podría resistir la confrontación que se avecinaba? Mateo y don Álvaro se miraron a los ojos. Respiraciones cortas. «¿Qué derecho tienes sobre esta tierra?», gritó Mateo. Don Álvaro sonrió con frialdad. «El derecho lo define quien tiene el poder». Lucía intentó acercarse, pero Mateo la detuvo con un gesto. Cada palabra cortaba como cuchillo. Cada silencio vibraba con amenaza. Nico sollozaba detrás, temblando. Las ramas golpeaban suavemente sobre ellos, como recordándoles la fragilidad de su mundo. Mateo avanzó, su rabia mezclada con miedo, cada paso resonando en su pecho. La confrontación verbal estaba en su punto crítico, y nadie sabía quién cedería primero. ¿Quién dominaría la escena? Un disparo resonó. Joaquín cayó entre los árboles, sangre manchando la tierra húmeda. Mateo gritó, la rabia mezclándose con el dolor. Lucía cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de horror. Nico corrió hacia él, llorando, mientras Mateo sostenía al mentor caído, sintiendo cómo el sacrificio pesaba más que la victoria. Cada segundo era un eco de silencio y tristeza. «No, no puede ser», susurró Mateo, la voz rota. La escena estaba congelada, el bosque parecía contener la respiración. Mateo comprendió que nada volvería a ser igual. ¿Podría seguir adelante pese a la pérdida de quienes amaba? Mateo avanzó hacia don Álvaro, la lluvia comenzando a caer y mezclándose con el barro del suelo. Cada paso era pesado, el corazón martillando. «Nunca más», gritó Mateo, mientras el antagonista lo observaba con fría indiferencia. Rayos de sol atravesaban las nubes, iluminando gotas de lluvia suspendidas en el aire. Mateo lanzó un puñetazo, don Álvaro lo esquivó y ambos cayeron en un forcejeo brutal, manos agarrando ropa y ramas. El bosque rugía a su alrededor, viento y lluvia, mezclados con gritos y sollozos. La confrontación final había comenzado, y solo uno podría prevalecer. ¿Quién ganaría en esta lucha de fuerza y justicia? El sol se filtró entre las nubes mientras Mateo permanecía de pie, empapado y exhausto. Don Álvaro yacía derrotado, inmóvil entre ramas y barro. Nico lo abrazó temblando, y Lucía se acercó lentamente, su expresión mezcla de alivio y culpa. Mateo respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina desaparecía. Cada golpe, cada decisión, cada sacrificio había llevado a este instante. La tierra permanecía silenciosa, observando y juzgando. Esto es lo que debía hacerse», murmuró Mateo, con voz firme pero cansada. La era de caos llegaba a su fin, y un nuevo comienzo se vislumbraba entre la bruma. ¿Sería suficiente para sanar lo perdido? El bosque estaba en calma. La lluvia había cesado, y el sol asomaba tímido entre las nubes. Mateo caminaba lentamente, sintiendo el barro pegado a sus botas. Nico lo seguía, todavía temblando, mientras el río murmuraba su corriente constante. Lucía permanecía a distancia, con los hombros caídos y mirada distante. Cada árbol parecía observar el resultado de la batalla, sus sombras largas sobre la tierra húmeda. Mateo respiró hondo, reconociendo todo lo perdido: amigos, confianza
inocencia, tanta paradis. Cada recuerdo se mezclaba con el olor a tierra mojada. La calma no traía alegría, solo reflexión y pesar. ¿Qué quedaba por reconstruir? Mateo se sentó junto al río, la cabeza baja, recordando cada pérdida. Joaquín, Lucía, y hasta los aldeanos, se repetían en su memoria, como flashes que dolían. Sus manos temblaban ligeramente, mientras el sol calentaba el barro aún húmedo. Nico apoyó su cabeza en su hombro. Silencio compartido. Mateo murmuró, todo sigue, de alguna forma. Comprendió que la vida continuaba, pero diferente, marcada por la verdad y el sacrificio. El bosque estaba más tranquilo, pero la sensación de vacío permanecía. Cada sonido, el río, el viento, los pájaros, resonaba como eco de lo que fue y ya no volvería. Entre los árboles apareció Lucía, acercándose lentamente. Sus ojos reflejaban dolor y arrepentimiento. Mateo la miró, respirando con dificultad, y sus palabras fueron apenas un susurro. No sé si puedo perdonar. Lucía negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. El río murmuraba, el viento movía las hojas, y el tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo se alargaba como eco de lo vivido. Mateo sintió una mezcla de tristeza y aceptación, entendiendo que algunas heridas solo cicatrizan con memoria y paciencia. Nico los observaba, aprendiendo que la vida continuaba incluso después de la pérdida. Mateo recordó las palabras de Joaquín, su mentor caído, resonando en su mente como eco, protege lo que queda, incluso cuando todo parece perdido. Respiró hondo, sintiendo la herencia de su guía. Cada gesto de Joaquín, cada enseñanza, ahora tenía peso real. Mateo sonrió levemente, lágrimas rodando por sus mejillas, agradecido por el legado. Nico lo imitó con un pequeño gesto, comprendiendo sin palabras. La tierra alrededor parecía asentirse, susurrando entre las hojas. La memoria de los caídos se sentía viva y Mateo entendió que su misión seguía más profunda y clara que antes. ¿Podría honrar lo aprendido? Mateo caminó hacia el borde del río, levantando la vista hacia el horizonte. La tierra parecía respirar, silenciosa pero viva. Nico lo seguía, ahora más firme. Lucía permanecía cerca, en silencio, respetando el momento. Mateo respiró hondo y dijo, apenas audible: esto es lo que debemos proteger y continuar. Cada palabra pesaba, pero traía claridad. El sol comenzaba a brillar con fuerza, disipando las sombras del pasado. Mateo comprendió que la paz era relativa, y la reconstrucción empezaba ahora. El bosque, la comunidad y su corazón aguardaban nuevos días, con memoria y esperanza. ¿Serían capaces de seguir adelante juntos? El bosque respiraba tranquilo. El río murmuraba suavemente entre las piedras. Mateo permanecía quieto, observando la luz filtrarse entre los árboles. Nico jugaba con hojas caídas, en silencio, aprendiendo que la vida continuaba. Lucía lo miraba desde la distancia, los hombros relajados, aunque los ojos aún reflejaban culpa y tristeza. Todo lo perdido parecía pesar en el aire, pero también había una calma rara, casi eterna. Mateo murmuró apenas: ¿valió la pena? El silencio respondió, como un eco que se repetía entre ramas y raíces. La tierra estaba intacta, esperando, respirando, viva. Mateo caminó lentamente por la orilla del río, cada paso aplastando hojas húmedas. Nico lo seguía, aprendiendo la fuerza silenciosa de su guía. Lucía caminaba cerca, su mirada fija en la corriente, como dejando ir el pasado. Mateo respiró hondo, sintiendo que cada decisión tomada había dejado cicatrices, pero también enseñanzas. La luz dorada bañaba la escena, reflejando en el agua los recuerdos y pérdidas. Mateo susurró: es momento de avanzar. Cada paso resonaba con calma y resolución, mezclando acción y aceptación. Todo estaba en movimiento, pero la memoria permanecía. Mateo encontró un viejo cuaderno entre raíces caídas. Al abrirlo, vio palabras de Joaquín: su mentor protege la memoria, aunque todo cambie.
La brisa movió suavemente las hojas, y Mateo leyó en silencio, dejando que cada frase resonara. Nico lo observaba, comprendiendo sin palabras. Lucía tocó su hombro, susurrando «Nunca olvidaremos». El río murmuraba bajo ellos, como una canción de despedida. Mateo guardó el cuaderno con cuidado, sintiendo que la herencia de los caídos seguía viva. Todo lo aprendido se convertiría en guía y esperanza para quienes quedaban. ¿Podría mantener viva la memoria? El pueblo despertaba lentamente, nuevos rostros caminaban entre los restos de la batalla. Mateo observaba desde la distancia, sintiendo cómo la comunidad encontraba un ritmo nuevo, más pausado y consciente. Nico jugaba con otros niños, aprendiendo a sonreír de nuevo pronto. Lucía miraba el horizonte, respirando profundo. Mateo murmuró con voz suave: «Gracias por seguir». Todo parecía continuar, pero con cicatrices que no desaparecerían. Cada sombra y rayo de sol contaban la historia de lo que habían vivido. La vida avanzaba, silenciosa y constante, llevando consigo memoria y lección. Mateo se detuvo junto al río, mirando su reflejo entre el agua tranquila. Nico lo imitó, respirando en calma. Lucía permanecía detrás, en silencio, dejando que el momento hablara. Mateo susurró, con voz firme: «La verdad nunca debe pertenecer a nadie». Cada palabra flotó en el aire, mezclándose con el murmullo del río y el viento entre los árboles. La tierra parecía sentirse, eterna y paciente. Todo había terminado y, sin embargo, continuaba. El ciclo seguía, y la memoria, la verdad y la vida persistían, imborrables.